Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy tenemos como invitada especial a mi gatita Maya, por ahí le ve la colita y otro pedacito. Los queremos invitar nosotras muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier necesidad en este preciso instante. Si quieres dejar un comentario al respecto, en este video está muy bien, o si lo quieres hacer en tu corazón también está perfecto. Si quieres pedir oración por alguna cuestión en especial, hazlo, yo respondo en la menor brevedad posible. Ya verás que el universo nos devuelve este amor que ponemos en estas oraciones con muchísimo más amor y abundancia. También te quiero invitar el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor y verás que se te vuelve más amor. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Mis queridos amigos y amigas de Aries, en este preciso instante voy a comenzar la lectura para... Chanfle, se cayeron las cartas. Bueno, lo que pasa es que estoy tratando de barajarlas encima de Maya para no molestarla. Quiero que pienses, mi querido amigo o amiga de Aries, que tienes una pareja, una relación mientras yo estoy barajando estas cartas. Bueno, las 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Y las 4 es lo que siente por ti, lo que piensa de ti y lo que espera de ti. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Mira que tu persona especial dice que por ti siente algo que se le ha desbordado el corazón. Siente algo que nunca ha sentido, que no sé, que está totalmente enamorado y enamorada de ti, que inclusive piensa que lo que siente por ti es algo fuera de lo natural, que es algo que lo lleva o la lleva a otro mundo, a superar cualquier cosa, que este amor que siente por ti traspasa barreras de todo. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente te ama, que realmente te quiere. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que siempre que se presenta cualquier tipo de dificultad, estás, no sé, tienes 10.000 ideas para salir de lo que sea, no importa cuál sea la situación que ustedes tengan o la que esa persona tenga o la que ustedes tengan, perdón, pero que tú eres como, no sé, como un MacGyver para solucionar problemas, que eres una persona súper, súper especial. ¿Qué espera de ti tu persona súper, súper especial? Que no dudes tanto acerca de la relación, que te decidas y que tomen decisiones firmes y serias. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Que ustedes reafirmen su relación, que la consoliden y que si su relación aún no sale a la luz, que salga a la luz y que se enfrente a lo que sea. Mira que por esa situación que tal vez su relación es más bien algo un poco escondido porque otras personas no están de acuerdo con la relación de ustedes, puede ser que eso les traiga a ustedes problemas, dificultades y puede ser que alguno de ustedes dos se desanime con respecto a la relación y que traten de tomar distancia el uno del otro, pero la relación de ustedes se ve bastante firme. Podrían seguir adelante a pesar de todo. ¿Qué les aconsejan a ustedes sus guías espirituales? Que cuiden mucho su salud emocional, que se apoyen mutuamente y que no permitan que ni el uno que ni el otro se deprima o entre de pronto en algún estado de una tristeza muy profunda por causa de estos problemas que pueden estar teniendo con personas de su entorno. Vamos a ver qué les aconsejan los angelitos a mis queridos amigos y amigas de alguien que se encuentran en una relación en este preciso momento. Bueno,
Este angelito te dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, la relación de ustedes va para adelante, definitivamente. Ustedes contra viento y marea van a seguir con este amor, van a seguir con esos proyectos. Únanse más como pareja y tomen decisiones firmes los dos. Dice otro angelito les está aconsejando a ustedes que sean desprendidos con el inocente. Mira que, con el indefenso, perdón. Mira que esta cartica los invita a ustedes como pareja a apoyarse mutuamente y a defenderse mutuamente, a no permitir que al uno o al otro los ataquen o los humillen de alguna manera, no quedarse callados cuando esta situación se les llegue a presentar en algún momento. Defiéndanse de forma sabia, de forma prudente y de forma muy educada. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos arianos que se encuentran en una pareja el día de hoy. Vamos con mis arianos que en este preciso instante están solteritos o solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este momento. Y estas 4 últimas cartas es lo que les espera a ustedes como en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este preciso momento tú estás saliendo de problemas, tú estás saliendo de algunas dificultades que se te han presentado. Es una etapa difícil, pero de la cual tú estás saliendo más maduro y más fuerte que nunca. Esto te ha generado bastante presión, muchas dudas, no sé, conflictos internos tuyos. Eso es lo que estás viviendo en este preciso instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Unos problemas, pero no tan delicados, unos problemas no tan grandes. Mira, te espera, no sé, algo relacionado con un viaje, con algo o con una experiencia, algún proyecto que va a resultar siendo algo muy positivo, muy beneficioso para ti, va a ser como una aventura para ti, lo vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. Esas dificultades, pequeños problemas, pequeñas dificultades que se te presenten, tú vas a salir adelante. Sale adelante y confía en ti, no pierdas el ánimo. Si ves que necesitas ayuda profesional para la depresión que puedes estar presentando en este preciso instante, busca ayuda profesional, come bien, haz ejercicio, duerme bien y acércate a las personas que realmente te quieren. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que pongas mucha atención a esos pequeños problemas o conflictos para que no se vayan a convertir en algo más grande después ya. Soluciona las cosas en el momento inmediato que lo puedas hacer para que las cosas no se crezcan y se conviertan tal vez en problemas más grandes. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Aries. Este angelito es súper maravilloso. Uy, salieron 3. Son súper maravillosos todos estos angelitos, son divinos. Mira, te dice, la lucha te hará próspero. Mira, todo lo que tú emprendas, esos proyectos, trabajos, en cualquier aspecto de tu vida espiritual, emocional, cualquier cosa, vas a tener abundancia y prosperidad en cualquier cosa que te propongas, pero tienes que ponerle el hombro a todo. Mira, este angelito te invita a llevar paz y sabiduría. Hay personas que van a necesitar de tu consejo y te van a buscar para eso. Personas que están pasando por conflictos bastante serios y que aunque de pronto te puedas sentir deprimido o deprimida, pero mira que esto te va a ayudar a salir de esa depresión porque vas a poder ayudar a otras personas. Este angelito es súper chévere lo que te estaba diciendo acerca de proyectos o aventuras o algo así. Dice este angelito, en tus viajes te encontrarás. Ese viaje, ya sea a tu mismo interior o un viaje geográfico, no sé, va a ser súper beneficioso para ti. Va a ser un antes y un después de este viaje. Vas a estar súper maravilloso, aunque en este momento estés algo deprimido o deprimida. Viene para ti un futuro súper hermoso, súper bonito, disfrútalo y hazte fuerte, conoce personas, bueno, disfruta de la vida.
esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Aries que están solteritos. Ahora vamos con la lectura para mis arianos y mis arianas que se encuentran preguntando en este preciso instante por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando ahorita y estas 4 segundas cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este momento tú has recibido unas malas noticias y estás siendo bastante prudente con relación a tu economía. Hay algo que te ha llamado a tomar bastante prudencia con respecto a algún negocio o alguna inversión que tú pensabas hacer por alguna mala noticia que has recibido al respecto. No sé, algún dinero que no te iban a devolver o un dinero que no conseguiste. Entonces, sé más prudente con esa situación. Estás pasando algunas dificultades, pero no pierdas la esperanza porque cualquier dificultad que se te presente en este momento lo vas a poder solucionar, a pesar de que no estés viendo tú las cosas muy claras al respecto por esta mala noticia que recibiste. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano en tu economía? Éxitos en tus proyectos, en todo lo que tú te propongas. Espera un poquito más porque si no fue en este momento, está cerca a que suceda eso aquello que tú tanto deseas, que tanto quieres para lograr tu éxito económico. Ten mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar, no tomes decisiones a las ligeras o influidos por personas que realmente no saben o no te quieren o no te estiman. Cuídate mucho de personas del signo Sagitario, Leo o Aries también, que también son signo fuego, explosivos igual que tú y que de pronto son acelerados para tomar decisiones. Oriéntate, investiga, pide asesoría legal, económica y todo lo que necesites para hacer una buena inversión. También debes tener cuidado con esto que te estoy diciendo, ya sería muy perjudicial para ti en estos proyectos que quieres tú emprender. Te marca proyectos, pero debes ser bastante cuidadoso con tu dinero y con tus inversiones. ¿Cuál es el consejo de tus días espirituales en este momento? Que sigas con esa capacidad de entrega que tú tienes, que sigas trabajando, educándote, investigando, averiguando, aprendiendo cada día más acerca de tus negocios, de aquello que tú quieres emprender como actividad económica, porque por ese lado vas perfectamente bien. Con problemas y dificultades como cualquier empresa que uno pueda iniciar o tener en algún momento, pero tú sales adelante de cualquier situación. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso instante. Este angelito es súper maravilloso en cuestiones de economía. Mire, dice, no falles a tu palabra. Ten muy en cuenta y si de pronto eres de mala memoria, así como yo, lleva tu agenda, apunta todas las cosas que de tus reuniones, todo lo que prometes, todo lo que haces, por favor, sé muy fiel a tu palabra. Ya sabes que la palabra en los negocios vale como por una firma, aunque en el pasado era solamente así de palabra, a veces los negocios. Ahora también hay personas que confiamos en la palabra de las personas, aparte de firmar papeles, ¿no? Los negocios no solamente de palabra en esta época no se puede, pero la palabra también uno la tiene en cuenta. Este otro angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, vas a tener un sueño que va a ser revelador para ti. Ese angelito en la mano tiene un búho que representa la sabiduría. Vas a tener revelación en sueños de algo que tú quieres saber o deseas saber o algo que tú quieres emprender y eso te va a dar como el impulso, el ánimo para seguir adelante. Bueno, mis queridos amigos o amigas de Aries, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo de luz y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.